En las tierras verdes y colinas onduladas de Valdivia, en el sur de Chile, vivía Isabela Rivas, una joven de cabello oscuro y ojos llenos de sueños, pero también de melancolía. Su vida, aunque sencilla, estaba rodeada de la calidez que solo la naturaleza podía brindar. En su hogar, todo tenía un propósito. Cada mañana, despertaba antes del amanecer con el canto de los pájaros y el aroma a tierra fresca, mientras su padre, José Rivas, le preparaba el desayuno. José era un hombre de pocas palabras, pero de gestos que valían más que 1000 frases. En la tranquila casa de campo que compartían, se entendían sin necesidad de hablar mucho. La madre de Isabela, Victoria, había fallecido cuando ella tenía solo 10 años, dejando un vacío que, por años, José intentó llenar con su amor y dedicación. A pesar de que la ausencia de su madre se sentía en el aire, Isabela creció aprendiendo a cuidar la tierra, a sembrar y cosechar, a criar animales y, lo más importante, a ser independiente. Isabela tenía una vida sin lujos, pero llena de amor. El trabajo en la finca, aunque arduo, le enseñaba la paciencia y la gratitud. No había juguetes caros, ni ropa elegante, pero había momentos en los que la sencillez de su vida la hacía sentir rica. Jugaba con las ramas caídas de los árboles, creando figuras con ellas, tejía canastos de juncos que su madre le había enseñado a hacer antes de morir. Cuando el sol comenzaba a ponerse, Isabela y su padre se sentaban afuera, mirando el cielo estrellado, mientras él le contaba historias de su juventud y de la lucha por mantener la finca a flote. La finca no era grande, pero para Isabela era el mundo entero. Cada rincón tenía un recuerdo: el gran roble que su madre había plantado cuando llegó a Valdivia, la pequeña cerca de madera que había construido junto a su padre, las colinas donde solían pasear juntos, buscando plantas medicinales. Era un lugar que pertenecía a su familia desde generaciones atrás, y al que ella sentía un vínculo profundo, como si fuera su hogar y su alma. A pesar de la belleza de su vida en el campo, los días de Isabela no siempre fueron fáciles. Las estaciones cambiaban y, con ellas, el trabajo en la finca se volvía más duro. Las cosechas de maíz y trigo no siempre daban lo esperado, y la falta de dinero afectaba constantemente el bienestar de la familia. Sin embargo, para Isabela, los días de sol eran un recordatorio de la esperanza que su padre le transmitía cada día: la tierra siempre nos da lo que necesitamos, hija. Solo debemos ser pacientes. La vida cotidiana en Valdivia no se diferenciaba mucho de la de otras familias campesinas del sur de Chile. Los habitantes de la región eran sencillos, trabajadores, y la vida en el campo, aunque austera, les enseñaba a valorar lo que tenían. Para Isabela, lo más importante era la conexión con su padre, quien se encargaba de darle los valores fundamentales de la vida: el amor por la naturaleza, el respeto por la tierra, y el poder de la resiliencia. Sin embargo, a medida que Isabela crecía, también crecía una sensación de que algo faltaba en su vida. A sus 16 años, mientras sus amigos del pueblo comenzaban a soñar con aventuras más allá del campo, Isabela se sentía atrapada en una rutina sin fin, observando cómo su vida se reducía a un ciclo de trabajo y sacrificio. Aunque amaba la finca y su vida sencilla, el sueño de conocer otras tierras, otras formas de vivir, comenzaba a germinar en su mente. La oportunidad de cambiar su vida comenzó a gestarse una tarde de otoño, cuando su padre llegó con una noticia que cambiaría su destino para siempre. Un grupo de empresarios de Santiago había estado interesado en comprar algunas de las tierras cercanas a la finca de los Rivas. Al principio, José había rechazado la idea, pues sabía que vender una parte de la tierra significaba perder algo valioso. Pero, con el tiempo, la situación económica empeoró, y los agricultores se encontraron atrapados en una red de deudas que solo parecía crecer. Fue entonces cuando un hombre llamado Ricardo Pérez, un próspero empresario de la capital, se presentó en la finca, ofreciendo una cantidad considerable de dinero a cambio de algunas de las tierras que José había cultivado durante años. Aunque José era reacio a la idea de vender, la deuda que arrastraban lo presionó. Isabela, al principio, no entendió la gravedad de la situación, pero pronto vio en los ojos de su padre una preocupación que nunca antes había visto. Su corazón comenzó a latir con fuerza cuando su padre le pidió que lo acompañara a la ciudad a hablar con Pérez. Era la primera vez que saldría de Valdivia, y la ansiedad y la emoción le invadieron al mismo tiempo. El viaje a Santiago cambió todo para Isabela. La ciudad era un mundo completamente diferente: rascacielos, calles llenas de gente que nunca había visto antes, un ritmo frenético que la desconcertó y la fascinó. Fue en Santiago donde conoció a Luis Soto, un hombre atractivo, elegante y amable, que pertenecía al círculo de empresarios con los que su padre estaba tratando.
Luis se mostró interesado en Isabela desde el primer momento, y a pesar de su juventud, ella no pudo evitar sentirse atraída por él. A lo largo de la visita, Luis la llevó a conocer los mejores lugares de la ciudad, mostrándole una vida que ella solo había visto en los libros. A medida que pasaban más tiempo juntos, Isabela comenzó a pensar que había una oportunidad de escapar de la vida que conocía. Sin embargo, pronto la ilusión de una vida mejor en Santiago se desmoronó. Ricardo Pérez, el hombre con el que su padre había negociado, tenía más intenciones que solo comprar tierras. Unos días después de la firma del contrato, Isabela descubrió que su padre había hecho un trato mucho más sombrío con Pérez. Para poder pagar la deuda, su padre había aceptado venderla a cambio de una enorme cantidad de dinero, sin consultarle siquiera. Isabela se sintió traicionada, impotente y atrapada en una situación de la que no podía escapar. Al principio, intentó escapar, pero todo parecía estar en su contra. La realidad de su vida en Santiago se volvió un calvario, y los hombres que su padre había entregado en manos de Pérez la trataban como si fuera una mercancía. Mientras tanto, su padre, afectado por las deudas, se mantenía al margen, incapaz de ver el daño que había causado. Isabela sintió su alma quebrarse cuando comprendió que su destino ya no estaba en sus manos. Pero, en su sufrimiento, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Había aprendido mucho de su padre sobre la tierra y la perseverancia, y ahora debía aplicar esas lecciones a sí misma. La fuerza que le había transmitido su padre, el valor de nunca rendirse, comenzó a tomar forma. Decidió que no se convertiría en una víctima de su destino, sino que lucharía por su libertad. Sabía que si no actuaba, su vida quedaría sellada, y nunca podría perdonarse a sí misma. Isabela comenzó a hacer planes. Sabía que tenía que escapar, pero también comprendió que no podía hacerlo sola. Necesitaba aliados, personas que también se sintieran atrapadas en este sistema de explotación. En su corazón, nació una chispa de esperanza. Aunque su vida parecía estar al borde del abismo, sabía que su lucha por la libertad solo acababa de comenzar. Isabela Rivas, a los 10 años, ya había vivido más de lo que una niña debería. La muerte de su madre, Victoria, fue como un rayo que atravesó su vida y la dejó marcada para siempre. Hasta ese entonces, Isabela había vivido rodeada de amor y calidez. Victoria había sido el corazón de la familia Rivas, una mujer de manos suaves pero de carácter fuerte, que siempre lograba que todo fuera posible con su risa contagiante. Ella era quien enseñaba a Isabela las canciones que aún resonaban por la casa y las recetas que pasaban de generación en generación. La madre de Isabela, con su espíritu brillante, era la que mantenía el equilibrio en la finca, la que cuidaba cada rincón con atención, dándole a su hija un sentido de seguridad, un refugio en el cual nunca imaginó que el dolor pudiera penetrar. Durante esos primeros años de vida, todo parecía sencillo y perfecto. Isabela nunca conoció el miedo, el desamparo ni la incertidumbre. Vivía en un mundo en el que cada día comenzaba con un abrazo cálido y terminaba con un «buenas noches, hija» de su madre. Sin embargo, todo cambió una noche de invierno. Fue la noche en que Victoria enfermó sin previo aviso. Unos días antes, su madre había comenzado a sentirse cansada, pero pensó que era solo por la carga de trabajo en la finca. Sin embargo, cuando el malestar se agravó rápidamente, Isabela vio como su madre, una mujer fuerte y vital, comenzó a apagarse. José, el padre de Isabela, luchaba con las preocupaciones diarias de la finca, pero nada lo preparó para lo que estaba por venir. En cuestión de días, Victoria cayó en cama, febril, y la esperanza de una recuperación se desvaneció mientras los médicos no lograban encontrar un remedio para su extraña enfermedad. En menos de una semana, Victoria falleció. El impacto de su muerte fue devastador. La niña de 10 años, que había conocido un amor incondicional, se vio de repente atrapada en una vorágine de dolor y confusión. Isabela no sabía qué hacer con su propio corazón roto, ni con la soledad que se había instalado en la casa. La figura materna, que había sido su guía y consuelo, ya no estaba más. José, su padre, también se encontraba completamente desbordado por el duelo. Había perdido no solo a su esposa, sino también la fortaleza emocional que ella le brindaba. Se vio obligado a tomar el mando, pero lo hizo sin las herramientas emocionales necesarias para enfrentar la situación. José, a pesar de ser un hombre trabajador y dedicado, no sabía cómo llenar el vacío que había dejado Victoria. Intentaba hacer todo por su hija, pero en su dolor, no lograba transmitirle el amor que ambos necesitaban para salir adelante.
El rol que Isabela desempeñó después de la muerte de su madre fue diferente al que hubiera tenido si Victoria aún estuviera presente. Ya no era solo una niña que jugaba con muñecas y tejía canastos, sino que se convirtió en una especie de cuidadora, tratando de llenar el hueco emocional que su padre no podía llenar. José no sabía cómo manejar el dolor. Le costaba abrazar a su hija de la misma manera que Victoria lo hacía. Había días en los que Isabela sentía que la única forma de aliviar el peso en su pecho era abrazar a su padre, buscando el consuelo de lo que alguna vez fue, pero él, con su rostro distante y su dolor tan palpable, no podía ofrecerle lo que ella necesitaba. A veces, José lloraba en la soledad de su cuarto, ocultando sus lágrimas, creyendo que debía ser fuerte para su hija, pero todo en él le decía lo contrario. En la pequeña casa que compartían, las paredes parecían resonar con la ausencia de Victoria. Ya no había cantos ni risas. El silencio se instaló como un huésped invisible. Isabela buscaba consuelo en el campo, caminando entre los árboles, tocando las flores que su madre había cultivado, pero nada parecía mitigar la tristeza que se había apoderado de su vida. José, al principio, no mostraba señales de querer abrirse. La granja, que alguna vez fue un lugar lleno de amor, comenzó a perder su vitalidad. La tierra que siempre había sido rica y generosa empezó a mostrar signos de negligencia. Los cultivos ya no daban los frutos de antes, y la finca comenzó a entrar en bancarrota. Isabela veía cómo su padre luchaba por mantener todo en pie, pero algo se rompió dentro de él, y lo que antes era un hombre lleno de energía y propósito ahora parecía estar marchito. Él no lograba ver la esperanza que Isabela aún mantenía en su corazón. Isabela sentía la necesidad de mantener el recuerdo de Victoria vivo en cada rincón de la casa. Pero las ausencias de su madre no solo se sentían en el espacio, sino en los gestos, en las palabras no dichas. A veces, José simplemente la miraba sin hablar, como si estuviera buscando algo en ella que nunca pudo encontrar. Isabela, atrapada en su propio dolor, se sentía cada vez más aislada. A medida que pasaron los años, Isabela creció en un ambiente donde la tristeza parecía haber echado raíces. Aunque José hizo lo mejor que pudo, las cicatrices emocionales de la muerte de Victoria nunca desaparecieron. José había perdido su amor, pero también había perdido la capacidad de ser el pilar de su hija. Ambos luchaban con la culpa, con la nostalgia y con el sentimiento de que algo ya no era lo mismo. Aunque el tiempo pasó, Isabela nunca olvidó a su madre, y la relación con su padre nunca volvió a ser la misma. José, a pesar de su amor por Isabela, no supo cómo gestionar la situación. La relación entre padre e hija se tensó, ya que Isabela comenzó a sentir una creciente frustración. ¿Por qué su padre no podía verla? ¿Por qué no podía entenderla? Ella quería que él la abrazara como su madre lo hacía, pero José no lo lograba. La frustración se convirtió en resentimiento, y Isabela empezó a preguntarse si su vida seguiría siendo una secuela del dolor que había comenzado años atrás. Pero todo en la vida tiene un límite. A medida que Isabela llegó a la adolescencia, el vacío dejado por su madre se transformó en una necesidad de cambio, de algo más. La granja, que había sido su hogar durante tantos años, ya no era suficiente para ella. Los sueños de escapar y de ver el mundo más allá de las colinas verdes comenzaron a formarse en su mente. Isabela sentía que, de alguna manera, debía encontrar su propio camino, no solo como hija, sino como mujer. La vida en el campo se le volvió pequeña. La pobreza, el aislamiento y la desolación empezaron a pesar sobre ella, y sus deseos de escapar se intensificaron. Sin embargo, a pesar de todas estas emociones, Isabela siempre guardaba en su corazón una pequeña chispa de esperanza. Sabía que el mundo que había conocido hasta ahora no era todo lo que había para ofrecer. Había algo más allá de las montañas, algo que aún no entendía, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Esa chispa se avivó cuando, a los 17 años, un hombre llegó al pueblo. Se llamaba Ricardo Pérez, un empresario de Santiago que estaba buscando tierras en los alrededores de Valdivia. Había oído hablar de la finca de los Rivas y estaba dispuesto a ofrecerle una suma considerable de dinero a José para comprarla. Isabela, aún envuelta en la tristeza de la pérdida, no podía dejar de pensar que algo más estaba sucediendo. Este hombre podría ser la puerta de salida que tanto había esperado. Pero, como siempre, la vida no se muestra como uno espera. A partir de este momento, los cambios en la vida de Isabela se precipitarían rápidamente, pero lo que ella no sabía aún era que la verdadera lucha por su libertad estaba a punto de comenzar. Con 17 años, Isabela comenzó a sentir que el mundo que había conocido hasta entonces ya no era suficiente.
La finca de su padre, la misma que había sido testigo de su crecimiento y de los recuerdos más felices de su infancia, ahora parecía una prisión. La tierra que tanto amaba ya no le ofrecía la paz que una vez le dio, y el dolor de la muerte de su madre seguía siendo un peso insostenible sobre sus hombros. En ese momento, la llegada de Ricardo Pérez, el empresario de Santiago, parecía ser una oportunidad que podría cambiarlo todo. José, quien siempre había sido un hombre de principios y trabajaba incansablemente en la finca, se encontraba ahogado en deudas. La venta de parte de la finca podría aliviar la carga económica, pero también significaba perder algo valioso. Sin embargo, el cansancio y la desesperación lo empujaron a tomar la decisión de vender, sin saber las consecuencias que esto traería. Isabela no entendía todo el proceso detrás de la transacción, pero sí sabía que algo en su vida iba a cambiar. Mientras su padre negociaba con Pérez, Isabela comenzó a sentir una creciente inquietud, un presagio que no lograba descifrar completamente. La idea de que su futuro estuviera en manos de hombres como Ricardo le causaba un nudo en el estómago. No solo sentía que estaba perdiendo su hogar, sino también el control de su vida. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Ricardo Pérez le ofreció a Isabela un paseo por la ciudad. Él era un hombre de mundo, elegante, con una sonrisa que ocultaba intenciones desconocidas. Durante el recorrido, ella se sintió fuera de lugar, como si la ciudad, con su ritmo acelerado y su caos, fuera completamente ajena a su naturaleza tranquila. Pero lo que más la inquietó fue el interés con el que Pérez la observaba, como si estuviera viendo algo más que una joven de campo. Cuando regresaron a la finca, su padre ya había firmado el acuerdo. Isabela no lo entendió de inmediato, pero pronto se dio cuenta de que su destino había sido decidido sin su consentimiento. José, tan centrado en la necesidad de resolver los problemas financieros, no vio el precio que su hija tendría que pagar. Sin saberlo, había entregado a Isabela a manos de un sistema que la consideraba solo una mercancía, un objeto más en el mercado. A partir de ese día, Isabela comenzó a sentirse atrapada. Sabía que la vida que había conocido ya no era posible. El contrato firmado no solo le arrebataría la finca, sino también la libertad que tanto valoraba. Ya no podía escapar de lo que parecía inevitable. El deseo de huir de la granja, de encontrar su propio camino, se convirtió en una necesidad urgente. Sin embargo, la cárcel en la que se encontraba no tenía rejas visibles, pero era más profunda y peligrosa de lo que nunca imaginó. Preguntar a ChatGPT. La venta de la finca fue solo el primer paso en una serie de eventos que Isabela nunca imaginó que atravesaría. Aunque su padre había firmado el contrato sin entender completamente las consecuencias, Isabela comenzó a ver las sombras del trato que él había aceptado. La presencia de Ricardo Pérez en la finca no solo significaba el fin de una era para la familia Rivas, sino también el comienzo de un tormento personal para Isabela. Pérez no tardó en mostrar sus verdaderas intenciones. Desde el primer día, empezó a hacer preguntas sobre la hija de José. Su mirada, fría y calculadora, no pasó desapercibida para Isabela. Sabía que algo estaba por suceder, pero no entendía cómo ni por qué. La intrusión de Ricardo en su vida se volvió cada vez más evidente. Cada conversación que él mantenía con su padre era cada vez más insistente, y pronto se dio cuenta de que no solo estaba negociando tierras, sino también su futuro. Una tarde, después de que el acuerdo de compra fuera formalizado, Ricardo Pérez invitó a Isabela a acompañarlo a la ciudad. Le prometió un paseo, un descanso de la rutina diaria, pero lo que en un principio parecía un acto de cortesía se convirtió en una amenaza. Durante el viaje, Ricardo comenzó a hablar de forma extraña, como si la estuviera observando con más atención de lo que consideraba normal. Isabela intentó ignorarlo, pero la incomodidad creció a medida que el empresario hacía comentarios que la hicieron sentirse vulnerable. El regreso a la finca marcó un cambio definitivo en su vida. Esa noche, mientras Isabela pensaba en lo que había ocurrido durante el día, Ricardo apareció en su casa sin previo aviso. El tono de su voz había cambiado, y sus palabras, que al principio parecían amables, ahora sonaban a órdenes. Le pidió que fuera a su oficina en el establecimiento, donde el aire se sentía más tenso que nunca. Isabela, confundida y nerviosa, aceptó, sin saber lo que le deparaba ese encuentro. En el despacho de Pérez, Isabela comprendió de golpe la magnitud de lo que estaba sucediendo. Ricardo no solo había comprado la finca, sino que también la había comprado a ella. Le ofreció un trato, uno que la dejó sin aliento.
Dijo que necesitaba una joven como ella para los negocios que planeaba en Santiago, un trabajo en el que ella sería necesaria para cumplir ciertas funciones. Isabela se sintió como un objeto, un bien en manos de alguien que no la veía como una persona, sino como una posesión que podría utilizar a su antojo. Su vida, que había sido tranquila y llena de trabajo duro en la finca, de repente se veía reducida a una transacción comercial. Isabela intentó resistirse, pero Ricardo era implacable. Le ofreció dinero y promesas de una vida mejor, pero cada palabra que decía solo aumentaba la sensación de que su libertad estaba siendo despojada de manera cruel. José, su padre, aunque presente en el acuerdo, no se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Él había aceptado el trato para resolver las deudas, sin saber que estaba entregando a su hija en manos de un hombre sin escrúpulos. Esa noche, mientras se recostaba en su cama, Isabela se sintió más sola que nunca. La figura de su madre, Victoria, parecía desvanecerse con el viento que pasaba por las rendijas de la ventana. La sensación de estar atrapada la ahogaba. A pesar de su lucha interior, no podía hacer nada. La cárcel no era de barro ni de rejas, era una prisión invisible, que la ataba no solo a un hombre, sino a un sistema que veía a las mujeres como bienes intercambiables. Preguntar a ChatGPT. Isabela sabía que la única manera de escapar de su situación era encontrar una forma de huir. Pero la cárcel que la rodeaba no era física, ni tan fácil de evadir. Ricardo Pérez tenía todo el control, y su vida estaba completamente entre sus manos. Sin embargo, algo dentro de Isabela se rehusaba a rendirse. Recordaba las enseñanzas de su madre, Victoria, quien siempre le había dicho que, en los momentos más oscuros, lo único que una persona podía hacer era aferrarse a su esperanza, por pequeña que fuera. Cada día, Isabela observaba con más detenimiento el entorno que la rodeaba, buscando cualquier oportunidad para escapar. Ricardo había empezado a dejarla más libre de movimientos, ya que confiaba en su silencio y sumisión, pero esa era la oportunidad que Isabela estaba esperando. Si alguien pensaba que ella había aceptado su destino, estaba equivocado. No era una prisionera resignada, sino una mujer que estaba recolectando fuerzas para un acto de resistencia. Durante semanas, Isabela observó a los trabajadores de la finca, aprendiendo sus rutinas, sus horarios, todo lo que pudiera aprovechar en su favor. La finca de Pérez era enorme y estaba llena de personal, pero también había momentos en los que parecía que la vigilancia disminuía. Cada vez que podía, aprovechaba esos minutos para hacer una nueva investigación sobre las posibles rutas de escape. Se infiltró en las cocinas, se acercó a los establos, y empezó a conocer mejor cada rincón. Había una pequeña puerta trasera, una salida secreta en la que muy pocos confiaban, pero que Isabela decidió convertir en su esperanza. En sus noches solitarias, comenzó a idear un plan. Sabía que no podía escapar sola. Necesitaba a alguien que la ayudara, alguien en quien pudiera confiar. Fue entonces cuando Carlos, un joven trabajador que había estado en la finca por varios años, comenzó a acercarse a ella. Carlos no era uno de los hombres que trabajaba para Ricardo, pero también estaba atrapado en el mismo sistema de explotación. De vez en cuando, Isabela escuchaba de él historias sobre las luchas internas que sufría, sobre su propio deseo de escapar de la finca. Sin embargo, a diferencia de Isabela, él no tenía el coraje para intentar la huida. Un día, Isabela decidió hablar con él, buscando respuestas, buscando una manera de involucrarlo en su plan. Carlos era tímido y desconfiado al principio, pero el hecho de que Isabela le hablara directamente le dio una sensación de alivio. Ella le explicó lo que había estado pensando, y aunque al principio se mostró escéptico, poco a poco, la posibilidad de huir comenzó a parecer más real. Isabela le pidió que fuera su compañero de fuga, que la ayudara a escapar de esa prisión que la estaba consumiendo. El plan comenzó a tomar forma. Había que esperar a una noche sin luna, cuando los guardias estuvieran menos alerta y los hombres de Ricardo estuvieran más dispersos. Durante semanas, Isabela y Carlos se comunicaron en secreto, buscando los momentos en que la seguridad disminuía y la oportunidad aumentaba. Carlos estaba dispuesto a arriesgarlo todo, aunque en su interior, el miedo a ser descubierto le atenazaba el corazón. Aún así, el deseo de libertad era más grande que su temor. Isabela comenzó a hacer algunos preparativos. A escondidas, recogió algunas cosas esenciales, un par de ropas que no fueran del agrado de Ricardo, algo de comida para el camino, y unos pocos objetos personales que había logrado esconder. Aunque en el fondo, ella sabía que nada de eso importaba.
La verdadera libertad era lo que le esperaba fuera de esa finca, fuera de la vida que le habían impuesto. El plan estaba en marcha, y aunque el miedo seguía estando presente, Isabela sentía algo que hacía tiempo no sentía: esperanza. Una esperanza que crecía a cada paso que daba hacia la libertad. Sabía que no sería fácil, pero había algo dentro de ella que la impulsaba. Si tenía que enfrentarse a todo para recuperar lo que le pertenecía, estaba dispuesta a hacerlo. Finalmente, la noche llegó. La finca se sumió en un silencio profundo, y el plan de Isabela y Carlos comenzó a ejecutarse. Sabía que ese podría ser su único intento, y no podía permitirse fallar. La salida, aunque pequeña y oculta, estaba ahí, esperándola. Y con cada paso hacia la puerta trasera, Isabela sentía que el destino la llamaba. Preguntar a ChatGPT. La noche estaba en silencio absoluto, un silencio inquietante que acompañaba a Isabela mientras se deslizaba por los pasillos oscuros de la finca. El viento frío acariciaba su rostro mientras se movía con cautela, asegurándose de que nadie la escuchara. La puerta trasera estaba apenas entreabierta, y su corazón latía desbocado, sabiendo que en ese momento no había marcha atrás. Carlos estaba detrás de ella, con su rostro tenso por la ansiedad, pero también con la determinación de escapar de la vida que lo había atado durante tanto tiempo. La huida no solo representaba la libertad de Isabela, sino también la de Carlos, quien siempre había soñado con algo más que esta vida de servidumbre. Habían pactado que ambos saldrían juntos, aunque el temor a lo desconocido los mantenía alerta, sin dejar de mirar por encima del hombro. La finca que había sido su prisión, con sus tierras interminables y la imponente figura de Ricardo Pérez, ahora se desvanecía poco a poco a medida que avanzaban en la oscuridad de la noche. Al principio, el miedo a ser descubiertos los hizo moverse con lentitud. La quietud de la finca solo se rompía por el crujir de las hojas secas bajo sus pies. El sonido de los grillos llenaba el aire, mientras la oscuridad los envolvía como un manto que protegía su huida. Sin embargo, la tranquilidad solo podía durar tanto tiempo. Sabían que si los encontraban, las consecuencias serían devastadoras. Cuando finalmente llegaron a la salida, un sentimiento de alivio los invadió. El aire fresco del campo les dio la bienvenida, pero no había tiempo para detenerse a respirar. Isabela sentía el peso de la libertad en sus hombros, pero al mismo tiempo, una ansiedad creciente la invadía. No podía permitir que su fuga fuera en vano. Tenían que correr, alejarse lo suficiente para desaparecer sin ser detectados. El camino hacia la ciudad era largo, y no sabían qué les esperaba fuera de la finca. Pero lo que sí sabían era que no había vuelta atrás. Isabela sentía que había dado el primer paso hacia la libertad, pero también sabía que esa libertad tendría un precio. Cada paso que daba se sentía como una victoria, pero el miedo a lo desconocido se cernía sobre ella. A medida que avanzaban por el bosque cercano, Carlos se detuvo un momento, mirando a Isabela. Sus ojos, llenos de determinación, se encontraron con los suyos. Aunque no había necesidad de palabras, ambos sabían que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El plan de escape estaba en marcha, pero el futuro seguía siendo incierto. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Isabela sentía que estaba tomando el control de su vida. Y eso, de alguna manera, le daba fuerzas para continuar. La madrugada comenzaba a iluminar el horizonte cuando llegaron a un pequeño pueblo en las afueras de Valdivia. El refugio, al fin, parecía estar al alcance de su mano. Sin embargo, Isabela y Carlos sabían que no podían quedarse allí mucho tiempo. Necesitaban ocultarse, desaparecer antes de que alguien pudiera rastrear su huida. El miedo seguía siendo su compañero constante, pero ya no era el mismo miedo que los había atado en la finca. Ahora, era el miedo que acompaña a quienes se enfrentan a lo desconocido, pero con la determinación de nunca volver atrás. Preguntar a ChatGPT. Después de días de incertidumbre y huida, Isabela y Carlos finalmente encontraron un pequeño refugio en las afueras de Valdivia, un lugar modesto, pero acogedor. Era una cabaña sencilla, de paredes de madera y un techo de tejas envejecidas. Aunque no era mucho, era todo lo que podían permitirse. El calor del hogar fue lo primero que sintieron al entrar. La mujer que los recibió, tía Eliana, era una anciana que vivía sola desde que su esposo había muerto años atrás. La cabaña estaba rodeada de un pequeño huerto, donde cultivaba hierbas medicinales y verduras para su propio consumo. A pesar de la humildad del lugar, era un refugio que Isabela sentía que necesitaba. En los primeros días, el miedo seguía presente,
pero con el paso del tiempo, empezaron a relajarse. Tía Eliana les ofreció alimentos, agua limpia y un lugar donde descansar. La mujer, aunque mayor, aún mantenía una agudeza en su mirada que revelaba una vida de experiencias difíciles. Isabela y Carlos no hablaron demasiado de su pasado, pero la anciana parecía entender, sin necesidad de que se lo dijeran. Su hospitalidad, aunque sencilla, les ofreció un respiro en medio del caos que aún los perseguía. Durante esos días, Isabela se dedicó a cuidar de Carlos, quien aún no había sanado completamente de las heridas que había sufrido durante su huida. Aunque las heridas externas comenzaban a cicatrizar, las internas, las emocionales, seguían abiertas. Isabela también lidiaba con las cicatrices de su propio pasado, con la constante amenaza de que Ricardo Pérez y sus hombres pudieran estar cerca, buscando cualquier pista que los condujera hasta ellos. Cada ruido en la distancia la hacía tensarse, temerosa de que su refugio fuera temporal. Una noche, mientras se encontraba sentada frente a la chimenea, Carlos le habló de su propio sufrimiento. Le confesó que había estado atrapado en el mismo ciclo de abuso y explotación en la finca, que había sido testigo de cómo Ricardo trataba a las mujeres, y cómo las vidas de muchos de los trabajadores estaban destrozadas por la desesperación. Isabela escuchaba en silencio, reconociendo en sus palabras la misma sensación de cautiverio que ella había vivido, solo que con una perspectiva diferente. Al escuchar a Carlos, Isabela se dio cuenta de que, aunque huir de la finca había sido el primer paso, aún quedaba mucho por hacer. La libertad que había alcanzado hasta ese momento era solo una ilusión si no podía romper completamente con el pasado. Ricardo Pérez no solo había destrozado su vida, sino también la de muchos otros, y la idea de quedarse quieta, esperando que las cosas se resolvieran por sí solas, ya no era una opción. Era hora de tomar una decisión más difícil. Aunque la cabaña de tía Eliana les ofrecía seguridad por el momento, Isabela sentía que debían dar un paso más allá. Tenía que encontrar una manera de asegurarse de que nunca más fueran encontrados, y que Ricardo nunca pudiera alcanzarlos. No solo por ella y Carlos, sino también por todos aquellos que aún vivían atrapados en las garras de un hombre cruel. El miedo ya no era suficiente para detenerla. La determinación creció en su interior como una llama. Si tenía que enfrentarse a todo para garantizar su libertad, lo haría. Y si eso implicaba una confrontación directa con Ricardo, estaba dispuesta a correr el riesgo. Había llegado el momento de no solo huir, sino de luchar por su derecho a vivir, por su derecho a ser libre. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo de la cabaña, Isabela tomó una decisión. Carlos, que había estado observando su silencio, comprendió en sus ojos la misma determinación que había comenzado a sentir. Los dos sabían que la huida solo sería temporal si no lograban cortar los lazos con el pasado. Tenían que actuar, y pronto. El día después de que Isabela tomara la difícil decisión de enfrentar su pasado, comenzó a planificar lo que sería su siguiente paso. Ya no podía quedarse tranquila en la cabaña de tía Eliana, sabiendo que, tarde o temprano, los hombres de Ricardo Pérez la encontrarían. Aunque el refugio temporal les había dado algo de paz, la constante amenaza de ser descubiertos acechaba sobre ella como una sombra. Isabela sabía que debía dejar atrás esa vida de huida constante y confrontar lo que realmente temía, a Ricardo y a todo lo que él representaba. El problema era cómo hacerlo. La finca de Ricardo Pérez estaba protegida por hombres leales y violentos, y cualquier intento de entrar en su territorio sin ser vista era casi imposible. Sin embargo, Isabela sabía que su enemigo no solo era un hombre físicamente fuerte, sino también un hombre vulnerable a la exposición. Ricardo había hecho negocios con muchas personas, pero pocas sabían la verdadera naturaleza de sus tratos. Tal vez esa era su debilidad, su propia oscuridad. Isabela pensó que si lograba obtener pruebas de las atrocidades que él había cometido, no solo podría escapar definitivamente, sino también exponer su verdadero rostro. Con la ayuda de Carlos, quien ya había estado en contacto con otros trabajadores que conocían las entrañas del negocio de Ricardo, Isabela organizó una misión. Durante semanas, Carlos había estado recopilando información sobre la red de corrupción que Ricardo Pérez había creado a su alrededor. Había logrado acceder a documentos y hablar con personas que aún temían a Ricardo, pero que estaban dispuestas a ayudar a Isabela a cambio de su propia libertad. Estos hombres y mujeres le habían proporcionado una visión de lo que realmente ocurría en la finca, y todo indicaba que Ricardo no solo había abusado de ella, sino de muchas otras personas, esclavizándolas para su propio beneficio. Isabela sabía que debía ser cautelosa. No podía arriesgarse a ser descubierta antes de tiempo. Esa información debía llegar a las autoridades,
pero no de cualquier manera. Debía ser filtrada de forma inteligente, asegurándose de que fuera creíble y, lo más importante, que llegara a los ojos correctos. Por eso, decidió infiltrarse en la finca nuevamente, pero esta vez con un objetivo claro: obtener pruebas que pudieran derribar todo el imperio de Ricardo Pérez. No solo quería escapar, sino también hacer justicia, no solo por ella, sino por todos los que habían sufrido lo mismo que ella. El día de la confrontación llegó sin que Isabela lo hubiera planeado del todo. Estaba preparada, pero su corazón latía con fuerza. El miedo aún la acompañaba, aunque sabía que su valentía debía ser más fuerte que sus temores. De noche, mientras la finca descansaba, Isabela y Carlos se colaron en el terreno. Se movían en silencio, con los ojos alerta a cualquier movimiento. Sabían que si los descubrían, su destino sería aún más oscuro que el que habían dejado atrás. Pero Isabela estaba decidida a poner fin a todo esto, de una vez por todas. Al llegar a la casa principal, Isabela sintió que todo su cuerpo se tensaba. No era solo el miedo a ser descubierta, sino el deseo de enfrentarse a Ricardo, a la persona que había destruido tantas vidas, incluida la suya. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría para siempre la dinámica de poder que él había creado. Pero también entendía que la verdad era la única herramienta que tenía para derrotarlo. Lo que no esperaba era que, mientras avanzaban por el corredor, Ricardo estuviera esperando, como si supiera que ella llegaría. Al parecer, el empresario había tenido sospechas de que algo estaba ocurriendo en la finca, y su mente, astuta y calculadora, lo había llevado a tomar medidas preventivas. Ricardo no estaba dispuesto a dejar que su imperio cayera tan fácilmente. Con una sonrisa fría, Ricardo se acercó a Isabela, quien, a pesar del miedo, levantó la cabeza con firmeza. Sabía que este enfrentamiento era necesario. Las palabras de su madre, Victoria, resonaron en su mente: nunca dejes que alguien te haga sentir pequeña. La libertad se conquista, no se espera. Era hora de enfrentarse al hombre que había destruido su vida y la de tantos otros. Ricardo, con su rostro impasible, se acercó lentamente. Sabía que llegarías aquí. Crees que puedes detenerme con tus pequeñas pruebas, ¿verdad? La voz de Ricardo era suave, pero el veneno estaba allí, claro como el agua. Lo que no sabes es que siempre estoy un paso adelante. Isabela, con la garganta apretada, dio un paso al frente. No soy solo una chica a la que compraste. Soy mucho más que eso. Y ahora, voy a ponerle fin a todo esto. El enfrentamiento fue tenso, pero Isabela había encontrado una fuerza que no sabía que poseía. Cada palabra que decía era una chispa de resistencia. Finalmente, Ricardo intentó acercarse más, pero Carlos apareció, dispuesto a defenderla. Era su momento de libertad, y todo lo que había acumulado hasta ese día, toda la lucha que había vivido, ahora debía desembocar en esta confrontación final. Isabela y Carlos no solo se enfrentaban a un hombre, sino a todo un sistema de abuso y control. Pero algo había cambiado en ella, ya no era la misma niña asustada que había entrado en esa finca años atrás. Ahora, era una mujer decidida a luchar por su libertad, por la verdad y por la justicia. Y a pesar de la incertidumbre que se cernía sobre ellos, por primera vez en mucho tiempo, Isabela sintió que el futuro era suyo para tomarlo. Isabela y Carlos no sabían cuánto tiempo podrían seguir huyendo. El enfrentamiento con Ricardo Pérez había dejado claro que no estaban a salvo, ni siquiera en el refugio que tía Eliana les había brindado. Aunque habían logrado evitar que los hombres de Ricardo los encontraran en su escondite, la amenaza seguía acechando. Ricardo no era solo un hombre poderoso, sino también manipulador, y todo el control que tenía sobre su vida y la de otros les recordaba a Isabela y Carlos que su libertad estaba lejos de ser segura. En los días que siguieron a la confrontación, Isabela comenzó a darse cuenta de que no podían seguir viviendo bajo la constante presión de ser perseguidos. A pesar de las palabras de Ricardo, que intentaban sembrar el miedo en su corazón, Isabela había encontrado una fuerza que nunca había imaginado tener. Su determinación de luchar por su libertad se había fortalecido. No solo quería escapar, sino también asegurarse de que Ricardo no pudiera dañar a más personas, como lo había hecho con ella. Fue entonces cuando decidió que ya no podía esperar más. Carlos, a su lado, se convirtió en su aliado en esta nueva batalla. A pesar de los peligros, sabían que era hora de tomar el control de su destino. Después de días de planificar, Isabela había logrado conseguir información crucial. Había hecho contactos
tanto con personas que conocía de su pasado como con otras que se habían acercado a ella en el refugio, dispuestas a ayudar. Con la ayuda de estos aliados, Isabela pudo planificar lo que sería su golpe final, la exposición pública de Ricardo Pérez y de sus negocios turbios. Sabía que no podría hacerlo sola. Necesitaba que los demás conocieran la verdad de todo lo que Ricardo había hecho. Para ello, se acercó a varias personas que habían sido testigos de las atrocidades del empresario, y poco a poco fue reuniendo pruebas irrefutables. Su plan era arriesgado, pero su necesidad de hacer justicia superaba cualquier miedo que pudieran sentir. A medida que los días avanzaban, Isabela se preparaba para dar el siguiente paso. Sabía que tenía que ser rápida y eficiente, porque Ricardo estaba comenzando a sospechar que alguien podría estar conspirando contra él. Las señales de peligro ya estaban ahí. Isabela y Carlos sabían que su tiempo se estaba agotando. La exposición de la verdad sería su liberación, pero también la de muchas otras personas atrapadas bajo el yugo de Ricardo. Esa noche, bajo el cielo estrellado de un Valdivia tranquilo, Isabela se reunió con sus aliados más cercanos. El plan estaba claro: una vez que se filtrara la información, Ricardo perdería todo. Su poder, su control y su red de abuso quedarían expuestos ante la sociedad. No habría vuelta atrás, y Isabela estaba lista para lo que viniera. Aunque sentía el peso de los días anteriores, su alma ardía con una nueva esperanza. Sabía que la libertad no sería solo para ella, sino también para todos aquellos que, como ella, habían sido víctimas de Ricardo Pérez. El reloj marcaba la medianoche, y la decisión ya estaba tomada. Isabela sabía que este sería su último enfrentamiento con su pasado. No habría más huida, ni más miedo. Su lucha por la justicia apenas comenzaba. Preguntar a ChatGPT. El plan de Isabela estaba en marcha. Con la información que había reunido, no solo se sentía lista para enfrentarse a Ricardo Pérez, sino que sentía que su lucha por la libertad ya no solo era personal, sino colectiva. Estaba luchando por todas las personas que habían sufrido en silencio bajo el régimen de control y abuso del empresario. El peso de sus decisiones era enorme, pero había algo más fuerte que el miedo: la necesidad de hacer justicia. Esa noche, Isabela se preparó para lo que sería la confrontación final. Con el apoyo de sus nuevos aliados y de Carlos, había logrado conseguir la documentación que probaría las prácticas ilegales de Ricardo. Pruebas de explotación, abuso, tráfico de personas, y las conexiones de Ricardo con poderosos políticos que se hacían la vista gorda ante sus crímenes. Todo lo que había estado oculto por años, ahora saldría a la luz. El plan era sencillo pero arriesgado: hacer llegar la información a las autoridades y a los medios de comunicación. Isabela sabía que, aunque esto podría poner fin a su huida, también traería consigo una guerra con Ricardo. Pero ya no importaba. No iba a permitir que Ricardo Pérez siguiera operando en la oscuridad. Ya no tenía miedo de lo que pudiera pasar. La justicia debía prevalecer. La madrugada siguiente, Isabela y Carlos tomaron la decisión de infiltrarse nuevamente en la finca de Ricardo. Ya no solo era una cuestión de escapar. Ahora, su misión era exponerlo y destruir su imperio. Sabían que no tenían mucho tiempo antes de que Ricardo se diera cuenta de lo que estaban planeando. Cuando llegaron a la finca, se movieron con rapidez y sigilo, aprovechando que la mayoría de los trabajadores ya se encontraban en sus casas y los guardias eran pocos. Isabela se dirigió directamente a la oficina de Ricardo, donde sabía que guardaba los documentos cruciales que revelaban sus actividades ilícitas. El lugar estaba oscuro, pero ella conocía cada rincón de esa casa, como si aún fuera parte de su vida pasada. Con la ayuda de Carlos, logró encontrar los papeles y grabaciones que habían sido cuidadosamente guardadas. Sabía que, si podía llevar esa evidencia fuera de la finca, su misión estaría cumplida. Cuando finalmente salieron de la finca, Isabela sentía una mezcla de adrenalina y alivio. Había hecho lo que muchos creyeron que no podía hacer: enfrentarse a su opresor, poner en evidencia sus crímenes y exponer su verdadera cara ante el mundo. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que la justicia estaba a su alcance. El siguiente paso fue arriesgado, pero necesario. Con la ayuda de un periodista local que había tenido sospechas sobre las actividades de Ricardo, Isabela logró hacer llegar las pruebas a los medios de comunicación. La noticia no tardó en viralizarse. Los crímenes de Ricardo Pérez salieron a la luz, y el escándalo alcanzó a la sociedad y a las autoridades. En poco tiempo, las investigaciones comenzaron, y los hombres de Ricardo fueron arrestados.
Aunque el proceso legal sería largo y complicado, Isabela se sentó en su nueva vida, con una sensación de victoria que nunca había creído posible. No solo había conseguido liberarse, sino que también había ayudado a liberar a otras personas atrapadas en la misma oscuridad que ella. Y aunque aún quedaba mucho por hacer, sabía que su lucha había sido la chispa que encendió la llama de la justicia. El impacto de su valentía no solo afectó la vida de Ricardo, sino también la de todos aquellos que alguna vez se sintieron impotentes ante el abuso y la injusticia. Isabela ya no era solo una sobreviviente. Ahora era un símbolo de resistencia, y su historia inspiraría a muchos a luchar por la libertad, por la justicia y por la dignidad humana. Preguntar a ChatGPT.